Hoy vamos a examinar un documento que, la verdad, me parece fascinante. Son las notas y transcripciones de una clase universitaria de economía. Y esto está fechado el 14 de febrero de 2026. Y este material expone una verdad que puede ser un poco incómoda de asimilar al principio. Totalmente. Es de esos textos que te cambian la perspectiva. Exacto. Porque mira, te plantea que contratar a 10 cocineros para una cocina pequeñita en un centro comercial no es solo una mala idea. Es la demostración perfecta de por qué los sistemas productivos colapsan cuando ignoramos las reglas básicas de la realidad material. Así que, vamos a desempacar esto un poco, porque el recorrido de hoy va a cambiar la forma en que quienes nos escuchan ven el mundo. Y el propósito de nuestro análisis a fondo hoy es ir directo a las entrañas de la civilización, digamos. La misión es desglosar cómo la sociedad humana, desde que dejamos de ser nómadas, organiza su supervivencia. Queremos trazar ese viaje evolutivo. Empezaremos viendo la infraestructura física más básica, los 3 sectores económicos, para luego escalar hasta la inmensa complejidad de los sistemas económicos. Los que dominan el mundo actual, claro. Justo eso, analizando esa brecha gigantesca entre lo que prometen en teoría el capitalismo y el socialismo y lo que realmente entregan en la práctica. Estoy convencido de que va a ser un viaje interesantísimo. Estoy segura de que sí. Y bueno, para construir cualquier cosa, primero necesitamos cimientos. El documento arranca precisamente ahí, con la infraestructura económica. Es imposible hablar de producción o de riqueza sin antes hablar de carreteras, redes de transmisión de energía, sistemas de agua potable, telecomunicaciones. Porque sin esa red física que conecta los puntos, cualquier intento de comercio se asfixia antes de nacer. Es básicamente el sistema circulatorio de un país. O sea, sobre este sistema circulatorio operan 3 grandes motores, que son los famosos 3 sectores de la economía. Y la forma en que interactúan estos 3 sectores es el primer gran pilar que debemos entender. El sector primario es la base absoluta, la extracción pura y dura de la naturaleza. Es arrancar el valor directamente del planeta. Aquí encontramos la agricultura, la ganadería, la minería. El texto, de hecho, cita un ejemplo muy concreto de esto. Menciona la antigua mina Marlin en Guatemala como un caso clásico de extracción directa de minerales del subsuelo. Pero sacar el oro o cosechar el trigo no sirve de mucho si no puedes transformarlo. Ahí es donde entra el sector secundario, la transformación industrial. Es tomar la materia prima cruda y mediante maquinaria, energía y trabajo humano, convertirla en un bien de consumo. Y finalmente llegamos al sector terciario, que es donde la economía moderna realmente explota. Este sector ya no produce objetos físicos que puedas tocar, sino servicios intangibles. Hablamos de logística, comercialización, banca, salud y, por supuesto, la inmensa red de Internet. Lo fascinante aquí, lo que resulta verdaderamente revelador en esta parte del material, no es la definición aislada de cada sector, sino cómo se fusionan en el mundo real para crear imperios de rentabilidad. El documento nos ofrece un ejemplo magistral de integración vertical. El caso de las empresas azucareras guatemaltecas. Exactamente. Estas corporaciones son el arquetipo de la maquinaria económica perfecta porque devoran toda la cadena de valor. Es como si construyeran un ecosistema cerrado donde no dejan que ni un solo centavo se escape a terceros. Participan agresivamente en el sector primario, cultivando extensiones masivas de caña de azúcar, pero no le venden esa caña a nadie más. Ellos mismos operan el sector secundario, procesando esa cosecha en sus inmensos ingenios industriales. La refinan con su propia infraestructura. Y el ciclo se cierra cuando dominan también el sector terciario, controlando la comercialización, el empaquetado y la distribución logística. Llegan hasta el consumidor final e incluso a los mercados internacionales. Para la audiencia universitaria que nos escucha, este nivel de control es la ilustración perfecta de cómo mitigar el riesgo. Al no depender de proveedores externos para la materia prima, ni de fábricas ajenas, ni de intermediarios, la empresa se vuelve resiliente. Si el precio del azúcar cae, ellos absorben el golpe porque mantienen los márgenes de ganancia en el procesamiento y el transporte. Pero claro, cuando tienes esta capacidad productiva titánica, surge un problema logístico a escala civilizatoria. Tienes millones de personas con necesidades que son prácticamente ilimitadas. Todos queremos más comida, mejor vivienda, más tecnología,
pero los recursos para crear todo eso son dolorosamente finitos. La tierra es limitada, el agua es limitada, el tiempo es limitado. Esa tensión permanente entre necesidades infinitas y recursos finitos es la fuerza gravitacional de toda la economía. Y para evitar el caos absoluto, la humanidad ha tenido que inventar reglas de juego a nivel macro. Esa estructura organizativa es lo que llamamos un sistema económico. ¿Qué es el andamiaje legal, político y social que decide quién es dueño de qué? ¿Qué se va a producir con los pocos recursos que tenemos? ¿Y cómo se va a repartir el resultado final? Y aquí es donde la historia humana se divide radicalmente. El texto contrasta de manera muy objetiva los dos grandes sistemas que han definido nuestra era, empezando por el capitalismo. El diseño capitalista pone todo el peso en el individuo. Se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción. La brújula que guía qué se produce y qué no es el libre mercado. Impulsado por el implacable mecanismo de la oferta y la demanda. Pero su verdadero combustible, el incentivo supremo, es el beneficio personal, el afán de lucro. El material señala a Estados Unidos como el exponente histórico de este modelo. En la otra esquina del espectro, el sistema socialista propone una arquitectura completamente inversa. En lugar de dejar que millones de individuos busquen su propio beneficio, el socialismo puro aboga por una economía centralizada. El Estado, en representación del pueblo, controla y planifica qué se produce. Eliminando la propiedad privada de los medios de producción en favor de una propiedad colectiva o estatal. El incentivo teórico aquí no es que una persona se vuelva rica, sino garantizar un nivel de bienestar colectivo base para todos. Ejemplos que la clase menciona bajo esta estructura incluyen a Cuba y Corea del Norte. Pero en la dinámica de la clase surge una de esas preguntas que detienen todo el salón. ¿Funciona realmente el socialismo puro en la práctica? Porque sobre el papel, la idea de eliminar la desigualdad suena como un objetivo loable. El texto profundiza en esta brecha abismal entre la teoría y la práctica. Explica que pensadores como Marx y Engels formularon esta teoría como una respuesta directa a las brutales condiciones laborales de la revolución industrial. Su meta era la cohesión social. Un sistema donde nadie explotara a nadie. La intención original era resolver los fallos de distribución del capitalismo. Sin embargo, el análisis de la clase es contundente al mostrar que en la práctica histórica la realidad ha sido implacable con esta teoría. Los intentos de aplicar ese bienestar colectivo han derivado frecuentemente en la concentración absoluta del poder, resultando en dictaduras como sucedió con la Unión Soviética. Pero, espera, si la teoría buscaba específicamente eliminar la acumulación de poder económico en unos pocos capitalistas, ¿por qué la práctica resultó en ineficiencia y escasez? ¿Cuál es el fallo mecánico ahí? El fallo mecánico reside precisamente en los incentivos. Cuando centralizas toda la toma de decisiones en un Estado que planifica qué zapatos se van a producir, de qué color y en qué cantidad, eliminas las señales de precios del libre mercado. Sin el incentivo del beneficio personal y sin la amenaza de la competencia, la innovación tecnológica y productiva se estanca. O sea, si un administrador de fábrica estatal gana lo mismo siendo eficiente o ineficiente, la ineficiencia se convierte en la norma. Exacto. Por eso el resultado práctico del socialismo históricamente no ha sido la abundancia compartida, sino la escasez crónica. Y para matizar este debate, que muchas veces se vuelve blanco o negro, la clase introduce un gris muy funcional. El caso de Noruega. Y es crucial hacer la distinción. Noruega no es un país socialista de ninguna manera. Es una economía mixta fuertemente capitalista que abraza la propiedad privada y el libre mercado. Pero, y este es un pero inmenso, el Estado asume un rol protagónico en la distribución. Recaudan impuestos altísimos, a veces tomando casi la mitad de los ingresos de un ciudadano, pero reinvierten ese capital masivamente en educación y salud pública de excelencia. Utilizan el motor capitalista para generar la riqueza y el aparato estatal para asegurar un bienestar colectivo. Ese debate sobre la eficiencia noruega versus la escasez soviética o la desigualdad estadounidense nos lleva de vuelta a las tres preguntas angulares que todo sistema económico tiene que responder todos los días. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producirlo? Y la que más fricción genera. ¿Para quién producirlo? Y las respuestas a esas preguntas dictan la fisonomía de una sociedad.
Si conectamos esto con el panorama general, el análisis nos muestra que el incentivo del beneficio personal, que hace al capitalismo tan increíblemente ágil e innovador, trae un defecto de fábrica en su diseño. Por su propia naturaleza competitiva, genera problemas profundos de distribución de la riqueza. La desigualdad no es una anomalía del sistema. Es un subproducto directo de temer el éxito individual y la acumulación de capital por encima de la equidad. Si observamos el entorno, las consecuencias de esa desigualdad en la respuesta de ¿para quién producir? Son palpables. La acumulación de riqueza en pocas manos significa que una gran parte de la población queda marginada. Queda fuera del consumo y del acceso a oportunidades básicas. Y para entender esta desigualdad empíricamente, no hay que buscar modelos matemáticos abstractos. El documento utiliza ejemplos visuales de Guatemala que son abrumadores. Se menciona la situación en el departamento de Petén. Un territorio vasto. Los datos discutidos señalan que aproximadamente el 85% de la tierra en esa región pertenece a un puñado reducidísimo de personas, unas 5 o 6, mientras que la inmensa mayoría de la población tiene que acomodarse y sobrevivir en el 15% restante. Está tan concentrado, la capacidad de la mayoría para generar riqueza propia desaparece. Se ven forzados a vender su trabajo en condiciones que no pueden negociar. Y el contraste urbano es igual de crudo. El texto menciona que basta con transitar por el puente El Incienso en la ciudad de Guatemala para presenciar dos realidades paralelas. De un lado, rascacielos y zonas de alta plusvalía. Del otro, asentamientos precarios colgando de barrancos. Es la teoría económica de la mala distribución reflejada en el concreto y la lámina. Estas disparidades nos obligan a diseccionar los ingredientes que se usan para crear esa riqueza, lo que en economía se conoce como los factores de producción. Tradicionalmente, hablamos de 4 pilares. El primero es la tierra, que no es solo el suelo que pisamos, sino todos los recursos naturales, desde los minerales bajo la superficie hasta el agua y los bosques. El segundo es el trabajo, todo esfuerzo humano, tanto físico como intelectual, dedicado a la producción. El tercero es el capital, y aquí hay que romper un mito muy común. El capital en economía no significa solamente dinero en una cuenta bancaria. Son los bienes duraderos creados por el ser humano para producir otros bienes. Un tractor es capital. Una planta procesadora de alimentos es capital. Los servidores informáticos son capital. Y el cuarto factor es la tecnología y la capacidad empresarial, que es básicamente el cerebro de la operación. Es el conocimiento organizativo para combinar la tierra, el trabajo y el capital de la manera más lógica y eficiente posible. Lo verdaderamente complejo es la dinámica entre estos 4 factores, porque nunca operan en el vacío. Existe una regla de complementariedad estricta. Si tienes 100 hectáreas de tierra fértil, pero no tienes trabajo humano, no tienes cosecha. Si tienes capital en forma de maquinaria pesada, pero careces de la tecnología o el conocimiento para operarla, solo tienes chatarra costosa. Pero donde la economía se vuelve un campo de batalla es en los conceptos de combinación y sustitución. Las empresas están obsesionadas con encontrar la mezcla perfecta de estos factores para maximizar las ganancias y hundir los costos. Y esto nos lleva a una reflexión crítica especialmente dirigida a nuestra audiencia universitaria, a los futuros profesionales que están a punto de entrar al mercado laboral. Es una reflexión ineludible. En el contexto de la economía guatemalteca y globalmente, estamos presenciando una aceleración brutal en la sustitución de factores gracias a la innovación tecnológica. Lo que estamos viendo es que el factor capital en forma de software avanzado, inteligencia artificial y maquinaria automatizada está sustituyendo agresivamente al factor trabajo. Claro, porque para una empresa, si una nueva tecnología puede empacar azúcar el doble de rápido, sin descansos y a una fracción del costo a largo plazo, la sustitución del trabajador humano no es una posibilidad, es una certeza matemática buscando la eficiencia. Por eso, para quienes están formándose hoy, entender que la simple mano de obra operativa está perdiendo su valor relativo es vital. La adaptación tecnológica ya no es algo opcional para destacar en un currículum. Es el requisito mínimo para no quedar completamente excluido del ciclo productivo. Pero incluso esta búsqueda implacable de eficiencia corporativa, a través de la tecnología y la sustitución, tiene un límite físico insalvable.
Las empresas no pueden simplemente inyectar más máquinas o más personas en un espacio y esperar que las ganancias suban infinitamente. Tarde o temprano, chocan contra la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y este concepto es probablemente la bofetada de realidad más dura para cualquier modelo de negocios hiperoptimista. Volvamos al sector primario para visualizarlo de forma muy aterrizada, tal como lo plantea el caso de estudio. Imagina una parcela de tierra agrícola, un espacio fijo de 10 por 10 metros. Contratas a 2 trabajadores para sembrar y cosechar papas. Hacen un trabajo excelente y la producción es buena. Y la lógica empresarial básica te diría, si 2 trabajadores me dan 100 kilos de papas, 4 trabajadores me darán 200. Y al principio, al sumar el tercer y cuarto trabajador, la producción total sí aumenta. Pero la ley de rendimientos decrecientes advierte sobre el rendimiento marginal, es decir, el aporte extra que trae cada nuevo individuo. Fíjate en lo que pasa si en esa misma parcela fija de 10 por 10 metes a 15 trabajadores. La tierra tiene un límite biológico. Solo puede dar cierta cantidad de papas sin importar cuántas manos estén escarbando la tierra. Llegará a un punto de saturación donde el 10º trabajador extra no aportará absolutamente ninguna papa adicional a la cosecha total. Su rendimiento marginal cae a cero. Y si metes a 20 personas en ese espacio reducido, el rendimiento marginal se vuelve negativo, porque literalmente se van a empezar a pisar las plantas, a estorbarse y la producción total va a caer. Y este principio destructivo aplica a todos los sectores. El material nos remite al ejemplo inicial de la cocina. Piensa en un local de comida rápida en un centro comercial. Tienes un factor capital fijo, una plancha, 2 freidoras, 5 metros cuadrados de espacio. Si metes a 10 cocineros allá adentro, buscando sacar hamburguesas más rápido, lo único que vas a lograr es congestión. Se van a quemar entre ellos, se van a tropezar y la productividad individual se desploma. O incluso en escenarios más abstractos como invertir en la comercialización de un mal producto. Puedes gastar millones inyectando capital publicitario y al principio algunas personas comprarán por pura curiosidad. Pero si el producto no sirve, por más millones adicionales que gastes, cada nuevo dólar invertido te va a traer menos clientes que el dólar anterior. Es la limitación del espacio de la biología y de la atención humana frenando la teoría económica en seco. Y al acercarnos a la síntesis de todo este recorrido por las entrañas de la organización humana, queda una imagen muy clara de la economía. No es una ciencia muerta de números en un pizarrón. Es un ciclo vital dinámico que conecta la extracción del mineral más profundo de la Tierra con el clic que hacemos para comprar un servicio en nuestros teléfonos. Y a lo largo de este ciclo es evidente que la humanidad aún no ha descifrado el código. Ni el capitalismo con su motor de innovación insaciable pero excluyente, ni el socialismo centralizado con su promesa fallida de igualdad, tiene la fórmula definitiva. Todo parece ser un constante acto de equilibrio precario. Pero más allá de intentar balancear la innovación y la distribución, la clase pone sobre la mesa que los problemas de siempre como la inflación o el desempleo ahora quedan eclipsados por el reto definitivo de nuestra civilización: la sostenibilidad ambiental. Producir, consumir y desechar, ignorando los límites del ecosistema, ya no es solo un dilema moral que podemos debatir en foros. Se ha convertido en una barrera económica dura. Si destruyes el factor tierra, toda la ecuación colapsa. Sin embargo, el material cierra con un precedente de esperanza basado en la acción colectiva. Recuerda el caso del agujero en la capa de ozono. Cuando la humanidad se enfrentó a esa crisis existencial, los sistemas económicos y políticos globales lograron alinearse, modificar la producción industrial a nivel masivo y frenar el deterioro. Demostró que es posible rediseñar la forma en que producimos cuando la supervivencia misma está en juego. Esa integración de la sostenibilidad ambiental dentro de la matriz de costos y métodos de producción es la obligación primordial del siglo XXI. Ese es el verdadero examen final para cualquier sistema económico futuro. Y para cerrar este espacio de análisis, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo, una semilla para que la analicen y la expandan por su cuenta, construida a partir de todo lo que hemos explorado hoy. Si por un lado la innovación tecnológica y la automatización continúan sustituyendo el trabajo humano a una velocidad que no podemos frenar, y por otro lado, la Tierra nos impone por pura supervivencia un límite estricto a la extracción ilimitada de recursos,
cómo van a diseñar las sociedades del futuro, la distribución de la riqueza y el acceso a los bienes cuando el tradicional trabajo asalariado de 8 horas deje de ser el motor principal que le da sustento y propósito a la vida humana. Ahí les queda esa tremenda interrogante para reflexionar. Gracias por acompañarnos a profundizar en estas ideas. Sigan cuestionando sus certezas, sigan analizando su entorno y nos encontraremos en la próxima inmersión. ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda en nuestro material de origen. Hola. Sí, hoy tenemos una misión bastante clara y, la verdad, un tema que nos toca de cerca a todos los que nos levantamos temprano para ganarnos la vida. Exacto. Vamos a desmitificar cómo la economía y la ley laboral chocan. ¿Por qué chocan, interactúan y muchas veces se contradicen en el mundo real? Así es. La idea de esta sesión de análisis es dar a quienes nos escuchan las herramientas para entender su propio entorno laboral. Ya sea, digamos, desde la perspectiva de la protección de derechos o desde la eficiencia que busca cualquier empresa. Y para eso tenemos una fuente buenísima. Son los apuntes y grabaciones de una clase universitaria muy reciente, del 21 de febrero de 2026. Ajá, sobre derecho y economía. Exacto, impartida por el profesor Hugo Castro. Y es genial porque no se queda en la teoría abstracta, sino que aterriza todo en el mercado actual. Bueno, para arrancar, revisando esas notas, me topé con un dato histórico que, fíjate que me dejó con la boca abierta. Nunca lo había pensado. ¿Lo del origen de la palabra? Sí. Pensemos en la palabra trabajo. Hoy la entendemos como esa actividad productiva, la rutina, la oficina, lo que hacemos para obtener ingresos. Ujú. Pero las notas dicen que viene del latín tripalium. Y corrígeme si interpreto mal, pero un tripalium no era un escritorio. Eran literalmente 3 palos cruzados usados para torturar. La lectura es correcta. El tripalium era un instrumento de tortura romano. Se usaba para castigar esclavos, reos o inmovilizar animales. ¡Qué fuerte! Y de ahí evolucionó el verbo tripaliare, que significaba, directamente, torturar. O sea que durante siglos no asociábamos el trabajo con desarrollo personal, sino puramente con dolor. Un castigo divino casi. Totalmente. Y lo fascinante aquí es que esa evolución histórica es la pieza clave para entender por qué los estados modernos intervienen tanto en esta área. Claro, para evitar que vuelva a ser una tortura. Exactamente. El derecho laboral tiene el objetivo casi existencial de asegurar que el trabajo jamás vuelva a sentirse así. Y el profesor usa el artículo 101 de la Constitución de Guatemala para ilustrarlo. Ajá, revisé esa parte. El artículo no define el trabajo como un contrato comercial cualquiera. Le pone un peso enorme. Dice que es un derecho y una obligación social. Y la frase que rige todo, la que el catedrático subraya, es que el régimen laboral debe organizarse conforme a principios de justicia social. Justicia social. Sí. En este contexto, el Estado asume la obligación de garantizar igualdad porque reconoce que la cancha no está nivelada desde el principio. Y esa idea de la cancha desnivelada nos lleva al famoso principio tutelar del trabajador. En latín, indubio pro operario. Ujú. Básicamente, significa que, en caso de duda, el árbitro siempre pita a favor del trabajador. Es una excelente analogía. Ante la duda razonable en la interpretación de una norma, la balanza legal se inclina por defecto para proteger a la parte laboral. Pero a ver, alguien podría decir, ¿por qué la ley toma un bando? ¿No debería ser imparcial la justicia? Suena a que el sistema está en contra de quien contrata, pero los apuntes dan el contexto histórico. Surge porque siempre ha existido una desigualdad estructural, Claro, el patrono tiene el capital y los medios de producción. y el trabajador solo tiene su fuerza física o intelectual para generar ingresos. El profesor menciona la revolución industrial, las fábricas textiles en Estados Unidos. Jornadas extenuantes, pagas miserables. Ausencia total de seguridad. La ley moderna nace reconociendo que un contrato laboral no es un acuerdo entre dos partes con el mismo poder. Si alguien se muere de hambre, acepta cualquier condición por un pedazo de pan. No hay negociación libre ahí. Precisamente. Si quien tiene el capital dicta todas las reglas, la relación se vuelve salvaje. Por eso el principio tutelar busca igualar las condiciones artificialmente mediante la ley. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante.
porque una cosa es la filosofía de protección y otra es cómo se aplica según el sistema económico. Sí, el choque de realidades. La clase hace un cara a cara exhaustivo entre cómo se maneja esto en una economía de mercado versus una economía centralmente planificada. Empecemos con el mercado libre. En el modelo de mercado, todo opera bajo lógicas comerciales. El empleo, o sea, qué se produce y cuánto se paga, se rige pura y exclusivamente por la oferta y la demanda. Para visualizarlo, digamos que hay un boom tecnológico y todas las empresas necesitan programadores, pero hay muy pocos. La demanda es alta, la oferta es baja. Exacto, los salarios se disparan. Pero si sobran miles de profesionales en un área sin demanda, los salarios caen al piso. Es una guerra de supervivencia. Esa es la ley de mercado pura, y está ligada a la libertad de acción. En este modelo, la libertad del trabajador es altísima. La famosa libertad de renunciar. Así es, eres dueño de tu fuerza laboral. Si me despierto un martes y odio mi trabajo o siento que me pagan poco, tengo la libertad absoluta de decir hasta aquí y buscar otro lugar. Aunque el profesor hace la salvedad de que esa libertad depende de que existan otras opciones reales. Si nadie más contrata, esa libertad es ilusoria. Claro, pero el derecho a moverse existe. Ahora, contrastemos esto con la economía centralmente planificada. Es un mundo completamente distinto. Radicalmente distinto. Ahí la oferta y la demanda desaparecen de la ecuación laboral. La determinación del empleo es decisión del Estado. O sea, el gobierno revisa su plan y dice, necesitamos producir 3 millones de toneladas de trigo y construir 10 puentes. Y asigna los recursos humanos a esas tareas, lo cual anula casi por completo esa libertad de acción de la que hablábamos. Cero libertad. No puedes elegir carrera o puesto basándote en lo que tú quieres. El Estado te asigna una función según el plan colectivo. Te fija el lugar y el salario. Y no puedes renunciar simplemente porque no te gusta. El traslado solo ocurre si el Estado decide que beneficia a la producción nacional. Exacto. No hay autonomía individual. Y esto cambia por completo las reglas de los incentivos. Uy, sí, el choque ahí es frontal. En el mercado libre, los incentivos son súper personales. Competitividad, beneficio propio. Trabajas horas extra para ganar más dinero, comprar una casa, viajar. Y el rol del Estado es mínimo. Un árbitro lejano que pone reglas básicas contra abusos graves, pero deja que el mercado corra. En la economía planificada, por el contrario, los incentivos financieros personales no existen. ¿Para qué esforzarte el doble si tu salario es fijo y no hay bonos? Exactamente. Los incentivos son metas colectivas o premios no monetarios. Aquí el rol del Estado es absoluto. Es el empleador único y controla todos los medios de producción. Al final, el profesor evalúa los resultados de ambos modelos. Y ninguno es perfecto. El mercado genera una eficiencia imparable y mucha innovación. Porque la competencia obliga a mejorar o morir. Sí, pero el costo social es altísimo. Genera una desigualdad brutal. Quien no se adapta se queda en la pobreza. Mientras que el modelo planificado ofrece estabilidad de precios y empleo garantizado, el desempleo técnicamente desaparece. Pero peca de una ineficiencia crónica y falta de innovación. Si no hay competencia ni ganancia personal, el sistema se estanca. Es un debate clásico. Pero me encanta que el profesor Castro lo aterriza al 2026. Reconoce que hoy vivimos en economías mixtas. Tratamos de exprimir la eficiencia del mercado libre, pero inyectándole protección gubernamental como el principio tutelar. Para frenar la desigualdad. Y justo en ese intento de equilibrio es donde ocurren los cortocircuitos, lo que nos lleva al escenario práctico que plantea una alumna, Lourdes. Una intervención muy aguda. Plantea el choque directo. Si la ley, con el indubio pro-operario, siempre asume que el trabajador es la víctima, ¿cómo sobrevive una empresa privada? ¿Cómo mantiene la eficiencia? Imagina un empleado incompetente, que llega tarde, que cuesta dinero y no produce. Si lo despides y vas a tribunales, ¿el sistema parece diseñado para castigar a la empresa? El análisis del profesor valida esta preocupación. Reconoce que la protección extrema blinda la ineficiencia y menciona el peor ejemplo en Guatemala. El sector público. Los empleados bajo el renglón 011. Destituir a alguien del 011 por bajo rendimiento es una odisea burocrática. Toma años de litigios sindicales y el Estado sigue pagando un salario ineficiente. Es la protección llevada a un extremo que paraliza todo. Pero bueno, la alumna preguntaba por la empresa privada y el profesor da una solución táctica. Sí, un mecanismo de defensa legal.
Sugiere que los empleadores desarrollen una mente de auditor. La mente de auditor me pareció el concepto más práctico. O sea, las buenas intenciones o el sentido común no valen nada frente a un juez laboral. Tienes que transformarte en un documentador compulsivo. Todo por escrito. Reglamentos internos clarísimos. Si alguien llega tarde, no basta con regañarlo. Se necesita un acta administrativa. Y cuidar los tiempos procesales. La fuente advierte que un error minúsculo en la forma anula el fondo. Decía que si Recursos Humanos entrega la carta de sanción un día tarde, se acabó. Aunque tengas un video del empleado destruyendo equipo. Por un error de procedimiento, el principio tutelar entra en acción y la empresa pierde el caso y paga indemnizaciones. Se requiere prueba en concreto irrefutable. Y a esto se suma una variable puramente humana. Cuando el conflicto llega al juzgado, la sentencia no la dicta una computadora. La dicta un juez basándose en la sana crítica razonada, Exacto. que en palabras sencillas significa que la ley pasa por el filtro personal del juez, El juez valora las pruebas usando su lógica, experiencia y entendimiento de la justicia. lo cual introduce una variabilidad enorme. Algunos jueces aplican el indubio pro operario a rajatabla, a favor del trabajador siempre. Otros son más fríos y valoran la prueba en concreto de la empresa. Al final es una interpretación humana. Y es fascinante cómo esta dinámica legal impacta la economía entera de Guatemala. Las notas de la clase dan unos datos macroeconómicos que son un balde de agua fría. Sí, la población económicamente activa, la PEA. Guatemala tiene una población muy joven. Las personas entre 15 y 64 años son el 63.6% del total. Un diamante en bruto, como dice el catedrático. Una fuerza laboral inmensa. Pero el choque con la realidad es la desocupación y el subempleo gravísimos. Millones de jóvenes queriendo trabajar y no encuentran dónde. Y la economía crece, ¿no? Se proyecta un 4.1% este año. No es mal número, pero ese crecimiento no crea suficientes empleos formales. Y aquí todas las piezas se unen. Si las empresas enfrentan un sistema legal tan rígido, donde despedir con causa justificada es un riesgo financiero alto por el principio tutelar, La reacción del mercado es la cautela. El mercado formal no absorbe esa masa joven. ¿y qué pasa? Esa fuerza laboral se empuja a la economía informal, Sobreviven en el día a día, sin contratos, sin seguridad social. sin las protecciones que la ley supuestamente les iba a garantizar. Es una ironía enorme. Y una bomba de tiempo para el Estado. Si más de la mitad trabaja en la sombra, no pagan impuestos sobre la renta ni aportan a la seguridad social. Lo que estrangula la recaudación fiscal. Y sin fondos, el Estado no puede invertir en hospitales, escuelas o desarrollo social. O sea, se queda sin recursos para materializar esa misma justicia social que manda el artículo 101. Es un círculo vicioso. La conclusión es que se necesitan políticas de Estado a largo plazo que incentiven el empleo formal, equilibrando la protección y la viabilidad de las empresas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vimos cómo el trabajo pasó de ser un tripalium de tortura a un derecho protegido. Y cómo el mercado libre da innovación a costa de desigualdad, mientras la planificación central da estabilidad pero estanca la economía. Y en nuestra realidad vimos que las leyes que protegen al trabajador pueden generar ineficiencias si no se manejan con una mente de auditor. Ineficiencias que asustan la contratación formal y empujan al país a la informalidad. Encontrar el punto medio es un malabarismo muy complejo. Y entender esto es conocimiento práctico puro. Para la fuerza laboral, entender el principio tutelar da claridad sobre los derechos y la protección estatal. Y para quienes dirigen empresas, es un mapa de navegación. Entender que la documentación rigurosa es el escudo para operar y crecer. Sin duda. Cambia la perspectiva. Y para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría dejar una idea sobre la mesa. Adelante. Si analizamos cómo transformamos el trabajo de un castigo físico a un derecho constitucional, cabe preguntarse qué viene ahora. Con la tecnología dices. Sí, a medida que avanzamos a una era de inteligencia artificial y automatización extrema, estamos a las puertas de una nueva redefinición radical. Es una gran pregunta. Si en unas décadas el esfuerzo humano deja de ser el motor principal de la economía, ¿cómo se van a reescribir estas leyes? ¿Qué significará la justicia social cuando las tareas las hagan algoritmos y no personas? Algo bastante profundo para llevarse a la almohada, sin duda. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos a quienes nos escuchan en esta exploración de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda. Ha sido un verdadero privilegio desglosar este material.
Un saludo cordial a toda la audiencia y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Les damos una cálida bienvenida a este análisis detallado. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Bien, vamos a desempacar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de notas y análisis de una fascinante clase de economía superior que está enfocada netamente en el mercado laboral. Hola, sí es un tema que da para muchísimo. Totalmente. Y la misión de hoy, para quienes nos escuchan, no es solo repasar la teoría académica, porque eso lo podemos leer en cualquier libro. Queremos extraer lecciones estratégicas reales para, digamos, un recién graduado que está buscando ese empleo ideal en el sector tecnológico. Exacto. El objetivo es que esta información sirva como una hoja de ruta práctica. Y para empezar, quiero lanzar una gran incógnita. Fíjate que al revisar las fuentes hay elementos que parecen no tener relación. O sea, ¿qué tienen en común las empresas multinacionales de bebidas gaseosas en Guatemala, la crisis demográfica en Japón y los nómadas digitales trabajando desde la playa? Suena a que no tiene nada que ver. Parece una locura, pero todos estos son factores determinantes que deciden si un talento joven en tecnología conseguirá o no el trabajo de sus sueños. Es un rompecabezas muy interesante. Y me gustaría establecer desde el principio que nuestro objetivo aquí es mantener un tono analítico. Las fuerzas macroeconómicas no son solo gráficas aburridas o teoría. Son literalmente los mecanismos que le dicen a un departamento de recursos humanos si pueden o no abrir una nueva vacante. Entender esto es una ventaja competitiva enorme. Absolutamente. Y el primer concepto técnico que necesitamos decodificar es lo que en economía llaman la demanda derivada. Ujú. A primera vista, uno piensa que una empresa contrata a un ingeniero de software solo porque necesita tecnología. Pero la fuente nos dice algo distinto. Lo fascinante de esto es que esa demanda de talento no surge de la nada. La demanda de trabajadores es, como su nombre lo indica, derivada directamente de la demanda de los bienes y servicios que esa empresa vende. Claro. Si usamos el ejemplo de los apuntes y contrastamos dos escenarios en Guatemala, lo vemos clarísimo. Imagina una empresa multinacional, específicamente de esas que suministran y embotellan bebidas gaseosas a nivel masivo. Ajá. Y por otro lado tienes a una pyme, una pequeña o mediana empresa local que tiene un mercado mucho más reducido. Y las consecuencias prácticas de esto para un recién graduado son gigantescas. O sea, si aplicas a esa multinacional de gaseosas, estás entrando a un entorno donde producen millones de unidades al mes. Ese volumen de ventas tan bestial requiere logística, bases de datos gigantes, ciberseguridad para facturación masiva. Totalmente. Venden muchísimo, entonces necesitan muchísima infraestructura tecnológica para sostener esa operación. Exacto. Y por el contrario, si miras a la pyme local, su capacidad de producción es menor, sus servidores son más sencillos, usan software estandarizado y, lógicamente, eso se traduce en muchísimas menos vacantes para un ingeniero o analista de datos. Y esto cambia por completo cómo deberías buscar trabajo. El error clásico es enviar el currículum solo viendo el título del puesto. Pero entender la demanda derivada significa que debes investigar qué empresa está vendiendo más. Si sus ventas crecen, su necesidad de personal técnico va a crecer por pura matemática. Es como predecir dónde va a estar la oportunidad antes de que publiquen la oferta. Y bueno, esto nos lleva al segundo punto, que es este choque de mundos que mencionan los documentos. Hay un contraste brutal entre el mercado local y el internacional. Sí, es una dicotomía muy marcada. Porque, a ver, en mercados emergentes como el guatemalteco hay una saturación enorme de perfiles de baja cualificación, mucha informalidad laboral, pero a nivel internacional están desesperados por encontrar talento tecnológico, analistas de datos, creativos. Y las políticas gubernamentales te lo confirman. El texto usa el ejemplo de Estados Unidos. Por un lado, restringen muchísimo la entrada de trabajadores para puestos de baja cualificación. Ponen muchas barreras. Exacto. Pero por el otro lado, si eres un talento especializado, que puede trabajar en inteligencia artificial o programación para empresas como Tesla, Apple o Google, casi que te ponen una alfombra roja. Facilitan muchísimo tu entrada. Y creo que aquí hay un factor clave que está impulsando todo esto, y es la automatización. Definitivamente. La maquinaria global y el software avanzado están eliminando los trabajos rutinarios a una velocidad increíble.
Y eso obliga al recién graduado a enfocarse estrictamente en habilidades técnicas que sean no rutinarias. Si tu trabajo es repetitivo, un algoritmo lo va a hacer más barato y más rápido. Es una regla dura, pero es la realidad. Y esto nos conecta con algo que ha sido un salvavidas para muchos en economías emergentes, que es la flexibilidad remota o el trabajo híbrido. Como el ejemplo de los call centers en Guatemala después de la pandemia. Justamente, el beneficio obvio para un principiante es que puede escapar de la informalidad de su mercado local. Puede participar en una economía global sin tener que migrar físicamente. Claro, ganas experiencia internacional desde tu casa. Pero, y aquí viene la desventaja o la complejidad del asunto, no estás solo. Al entrar al mercado remoto, pasas a competir contra todo el mundo. Sí, la competencia deja de ser el compañero de tu universidad y pasa a ser un desarrollador en Europa del Este o en la India. Y además hay otro problema que señala el análisis. Esta misma flexibilidad es la que atrae a los nómadas digitales. Ese es un tema fuerte. Son profesionales de países de primer mundo, ganando en dólares o euros, que se mudan a economías más baratas. Esto dispara la competencia por el talento a nivel global, pero también genera problemas sociales muy serios a nivel local. Como la gentrificación. Los alquileres suben, el costo de vida se dispara en las ciudades y el profesional local, aunque tenga un buen trabajo formal, de pronto siente que su dinero vale menos en su propia ciudad. Exactamente. Es una dinámica económica muy agresiva. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una capa más profunda en todo esto, y es la demografía laboral. Es mi parte favorita del análisis. Sí, porque los datos son reveladores. En países como Guatemala, el gran desafío es que hay una población activa súper joven, demasiados jóvenes intentando ocupar los pocos empleos formales que se generan. Lo que deprime los salarios y genera altísima competencia. Exacto. Pero el material fuente contrasta esto directamente con la situación en Japón. Japón es la tercera economía del mundo y están viviendo un invierno demográfico. Allá literalmente mueren más personas de las que nacen. Su base trabajadora se está encogiendo año con año. Y no tienen quien pague impuestos ni quien ocupe los puestos de trabajo en las empresas tecnológicas. Entonces, haciendo la síntesis de esto, el recién graduado latinoamericano tiene en sus manos una ventaja demográfica increíble. Así es, la juventud es su mayor activo exportable. Exacto. A través del trabajo remoto, pueden llenar esos vacíos en economías avanzadas que están desesperadas por inyectar sangre nueva a sus operaciones. Y desde el punto de vista financiero, esto es un golazo para el profesional. Trabajar remotamente para estas economías te permite negociar expectativas salariales en monedas fuertes, dólares o euros, mientras mantienes un costo de vida local. Es el mismo principio del nómada digital, pero aplicado desde tu país de origen. Ganas en dólares y gastas en quetzales o pesos. Es una ventaja enorme. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, hay una advertencia crucial en el material sobre la cultura laboral. No todo es el salario. Cierto. El choque cultural puede ser brutal, especialmente con empresas asiáticas. El documento señala muy claramente la cultura extrema que existe en países como China, Japón o Corea del Sur. Allá se prioriza el cumplimiento corporativo por encima de la vida personal de una forma que aquí nos parecería asfixiante. Tienen jornadas laborales eternas y una presión inmensa. Es tan grave que el texto menciona que estas culturas tienen algunas de las tasas de suicidio y problemas de salud mental por estrés más altas del mundo. Es un dato fuertísimo. Y la lección práctica aquí para quienes nos escuchen es que al evaluar una oferta remota internacional, no puedes quedarte solo con la cifra del salario. Tienes que investigar a fondo la cultura laboral de esa empresa. Si te van a exigir estar conectado a las 3 de la mañana por el cambio de horario, o si no respetan tus fines de semana, ese sueldo en dólares te va a salir muy caro a nivel de salud. Totalmente de acuerdo. Tienes que evaluar el paquete completo. Ahora bien, digamos que el graduado ya entiende todo esto. Entiende la demanda derivada, la demografía y los salarios. Aún así hay un muro gigante con el que se estrellan muchos, y el análisis lo define como el desajuste de habilidades. El famoso skills mismatch. ¿Qué significa esto? Básicamente, que tienes a miles de jóvenes mandando currículums todos los días, y por el otro lado tienes a las empresas diciendo que no encuentran a nadie para contratar. Hay una gran población económicamente activa, pero las empresas no logran encontrar personal con las habilidades técnicas específicas que necesitan. Porque la tecnología avanza en meses y y las universidades tardan años en actualizar sus planes de estudio. Es una desconexión total.
Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? ¿Cómo pasamos a la acción? Porque el material fuente nos da 3 estrategias súper concretas para cerrar esta brecha. Sí, y son estrategias de supervivencia en este mercado. La primera es el reskilling, o lo que llamamos la actualización profesional constante. O sea que el título universitario ya no es el final del camino. Para nada es solo el boleto de entrada. El texto enfatiza que hay una necesidad absoluta de estarse educando continuamente por tu cuenta. Certificaciones, cursos en línea, aprender el nuevo lenguaje de programación que salió hace 6 meses. Si no sigues el ritmo de la tecnología global, te quedas obsoleto en un par de años. Es duro, pero es muy cierto. Y la segunda estrategia que mencionan es la movilidad funcional. Esta es clave. Es la capacidad de no encasillarte. Si tú sabes analizar datos, tienes que ser capaz de aplicar ese análisis lo mismo para una empresa de logística que para un hospital o una empresa financiera. Tienes que poder cambiar de sector o de rol rápidamente según cómo se mueva la demanda. Ser maleable, adaptarse a las olas del mercado. Exacto. Y la tercera estrategia es tener un enfoque deliberado en sectores de alta demanda. El texto es claro en esto. Hay que evitar a toda costa prepararse para roles de baja cualificación rutinaria. Tienes que apuntar con láser a los nichos que el texto menciona específicamente. Tecnología avanzada, análisis de datos complejos y los sectores creativos. Ahí es donde está el dinero y la seguridad a largo plazo. Porque son las áreas que la inteligencia artificial todavía no puede reemplazar fácilmente. Exacto. Y bueno, haciendo un repaso rápido del inmenso valor que hemos cubierto hoy, creo que queda clarísimo que entender de economía no es solo un requisito académico. Saber qué es la demanda derivada, entender cómo te afecta la automatización y leer los vacíos demográficos mundiales es, literalmente, tu mapa de ruta. Es tu brújula para navegar el mercado laboral. Totalmente. Es lo que te permite salir de esa alta informalidad local y posicionarte estratégicamente en un mercado tecnológico globalizado. Y fíjate que todo este análisis me lleva a una última reflexión. Esto plantea una pregunta importante. A ver, cuéntame. Hemos hablado largo y tendido de cómo la automatización está devorando los empleos rutinarios y cómo la estrategia ganadora para el talento joven es enfocarse en habilidades no rutinarias y aprovechar el trabajo remoto para llenar vacíos demográficos en países como Japón. Pero considerando el ritmo frenético al que están evolucionando los sistemas tecnológicos y sobre todo la inteligencia artificial generativa hoy en día, ¿qué va a pasar cuando esas habilidades que hoy llamamos no rutinarias o de alta cualificación sean dominadas por las máquinas el día de mañana? Es una posibilidad muy real. Exacto. Estarán los recién graduados de hoy, los que están haciendo todo bien según el manual actual, destinados a enfrentar su propio y brutal desajuste de habilidades en tan solo unos 3 o 4 años? ¿Estamos entrando en un ciclo interminable de reeducación tecnológica solo para sobrevivir? Es una perspectiva fascinante y a la vez un poco intimidante. Nos deja mucho en qué pensar sobre nuestro futuro y nuestra adaptabilidad. Y con esta gran reflexión llegamos al final de nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un intercambio de ideas fenomenal. Igualmente, un gusto analizar esto a fondo. Muchas gracias por el tiempo compartido. Para quienes nos escuchan, la invitación es a mantener siempre esa curiosidad viva. Recuerden investigar el mercado antes de enviar su currículum y, sobre todo, recordar que en esta era tecnológica, el aprendizaje verdaderamente nunca se detiene. Nos escuchamos en el próximo análisis.